Muy bien, entonces, como primer paso, lo que necesitamos es abrir nuestro navegador y vamos a poner las palabras GIMP. ¿Ok? Y ahí tenemos los resultados ya en nuestro navegador. Observemos, del lado derecho se muestra una descripción rápida de la aplicación. Antes de poder explicar brevemente de qué se trata y todo eso, vamos a dejar la descarga, o les pediría que iniciaran la descarga para abreviar el tiempo, ¿vale? Y en lo que platicamos de qué se trata de GIMP, ustedes ya están descargando ahí el instalador. O sea, el instalador, al igual que en la herramienta de Wow Slider, pues son herramientas gratuitas y también son herramientas bastante ligeras. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos dado clic en la primer liga que nos muestra los resultados, vamos a acceder al sitio de The Gym, pero que se encuentra en español, es decir, las distribuciones para el español. Si ustedes quisieran la distribución original del sitio oficial, esa obviamente viene en inglés y sería la siguiente liga. Pero observen que, digamos que el dominio termina con .org, es decir, pertenecen, digamos que a al mismo dominio, pero uno nos muestra todos sus contenidos en español y otros en el idioma original, que es el inglés. ¿Ok? Para nosotros que no dominamos el inglés, damos clic en thegym.org.es, ¿sale? Y nos va a mostrar esta pantalla, ¿sale? En la parte superior del sitio se muestran las ligas, digamos, de interés, las ligas generales. Y una de estas ligas dice descargar GIMP. Damos clic ahí para empezar la descarga de GIMP. ¿Ok? Y nos abre la siguiente pantalla donde nos da diferentes opciones para descargar esta aplicación dependiendo de la plataforma. Observen que tenemos versiones para Windows, para Mac y en este caso para Linux también. ¿Vale? E incluso si nosotros queremos tenerlo de manera portable en una USB que ya casi no se usa eso, ¿no? Entonces, damos clic, por ejemplo, en Windows, para los que tengan Windows, y en ese momento empieza la descarga de la aplicación. ¿Ok? En mi caso yo la voy a cancelar porque yo ya la tengo descargada. En lo que ustedes la están descargando, yo la voy instalando para que veamos juntos en qué consiste la instalación, ¿ok? Ya tengo ahí mi archivo descargado, va a decir Gym, guión medio 2.10.12, setup 3, ¿ok? Y ahí nos está mostrando, digamos que, tanto el nombre de la versión como del instalador, ¿ok? Nos aparece entonces una ventanita donde nos pregunta si la instalación que va a realizar de la aplicación nada más es para nosotros, para el usuario que en este momento ha iniciado la sesión en el equipo o es para todos. ¿Ok? Aquí nosotros seleccionamos dependiendo de lo que nosotros queramos. Si el equipo es propio y queremos que todos los demás usuarios lo ocupen, pues le digo para todos los usuarios. Si no, pues nada más le digo para mí y solamente en mi sesión va a estar disponible. Yo soy compartido y quiero que todos los usuarios de mi equipo puedan utilizar Gym. Ahí nos pregunta el idioma, le decimos que si está bien en español, podemos seleccionar el que queramos. ¿Ok? Y nos pregunta, pues, ya nos muestra aquí más bien el asistente de instalación, aquí nos da la opción de instalar y nos da una opción para que personalicemos, es decir, a lo mejor yo no quiero que lo instale donde por defecto lo hace, ¿no? Que es en el disco C del disco del sistema operativo. A lo mejor quiero que lo instale en otra ubicación, con otro nombre de carpeta, etcétera, etcétera. Le damos instalar por defecto para que no modifiquemos nada y ahí empieza a trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo que está trabajando la instalación, vamos a ver entonces rápidamente, pues qué es GIMP. ¿Ok? Vamos a la pantalla inicial y vamos a ver rápidamente la descripción este, que nos da aquí el buscador. Dice que GIMP es un software descargable, evidentemente sí.
¿sale? Y es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapas de bits, ¿vale? Como, bueno, a lo mejor algunos lo desconocen, a lo mejor otros tendrán un poquito más de noción de qué es un mapa de bits, pero lo que les puedo comentar es que cuando nosotros observamos una imagen en pantalla, en realidad lo que nosotros estamos observando es un conjunto de puntos tan pequeños, dependiendo de la definición de nuestras pantallas, ¿sale? De tal manera que ese conjunto de puntos de colores, ¿vale? A la suma de todo este punto, de estos puntos de colores forman una imagen, ¿sale? Si nosotros pudiéramos hacer un acercamiento tan aproximado, un zoom muy grande en las imágenes, nos daríamos cuenta que en realidad son puntitos de colores, ¿ok? Ahora bien, entre sistemas operativos y entre versiones a lo largo de los años, la cantidad de puntos que se ha agregado a las imágenes pues ha aumentado, ¿vale? Entonces se dan cuenta, por ejemplo, que ahora cualquiera de nuestros teléfonos móviles nos permite ver o sacar imágenes, por ejemplo, de 5, de 10, de 15, de 28, de 32, de 40 megapíxeles, imágenes gigantescas, ¿no? Eso implica que la cantidad de puntos que forman esa imagen son de miles o incluso de millones de puntos, ¿no? Que forman nuestra imagen y eso es lo que nos permite al final del día, pues es ver una imagen en alta definición. A menor cantidad de puntos, pues la definición es menor, ¿no? ¿Qué tan menor? Pues, por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Si estos fueran puntitos, pues la definición, una definición baja significaría que hay poquitos puntos y a lo mejor no le encuentro la forma a mi objeto, ¿no? A mi imagen. Observen que ya la instalación fue tan rápida, ¿no? Comentamos otras cositas sobre GIMP. Entonces, la idea de GIMP precisamente es que nosotros podamos manipular ese conjunto de puntos, ¿no? Que forma nuestra imagen a través de las herramientas que nos brinda esta aplicación, ¿ok? ¿Cómo qué herramientas nos brinda? Pues esas son las que vamos a ir revisando, ¿sale? Aquí hay una captura de pantalla previa de qué es lo que trae una versión, ya está, una versión anterior, ¿sale? ¿Vale? Entonces ya sin mayor preámbulo vamos a darle a la edición de las imágenes. Ya que una vez está instalado, vamos a buscarlo aquí en nuestro menú. De una vez le voy a dar aquí anclar el inicio. ¿Ok? Ya quedó en mi aplicación, le doy clic. Espero un momento porque seguramente como es la primera vez que va a funcionar ¿cómo decirlo? Esta aplicación en el equipo, pues va a estar jalando algunas librerías, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí está cargando, está verificando si tiene fuentes, la definición de la pantalla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso va a tardar un poquito. Para ir abreviando también, vamos a buscar aquí imágenes de elementos que nosotros vayamos a trabajar más adelante. Como por ejemplo puede ser imágenes de personajes, ¿no? De caricaturas. Pues todos conocemos a la Pantera Rosa, ¿no? A lo mejor no a todos nos tocó verlos cuando estaban las versiones originales, pero algunos lo conocen porque todavía existe este programa ya en versiones más actuales, ¿no? Así que vamos a buscar alguna imagen de estas que nos muestra aquí el navegador, que se muestre en buena definición. Vamos a ver, es pequeñita. También les voy a mostrar aquí la manera en que podemos hacer búsquedas basados, por ejemplo, en algunos criterios. ¿Ok? Ya cargó ahí la herramienta. Vamos a minimizarla y vamos a buscar una figura de la pantera rosa, pero haciendo una búsqueda avanzada aquí en este en nuestro navegador. ¿Ok? Entonces tenemos manera de ir agregando, por ejemplo, algunos criterios de búsqueda. Si ustedes dan clic y una vez que están buscando imágenes, en la opción herramientas, ustedes pueden definir, por ejemplo, el tamaño de las imágenes.
Nada más les da tres opciones de búsquedas predeterminadas, ¿no? Pueden ser medianas y grandes. Por ejemplo, si yo busco una imagen grande, cuando yo digo grande me estoy refiriendo a la definición de la imagen, no me estoy refiriendo a las medidas que igualmente también tendrían que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me encontré una cabecita de la pantera rosa. Más o menos está de buena calidad, 960 por 960, la vamos a descargar, ¿ok? Y la vamos a poner dentro de páginas y la vamos a poner también en una carpeta que diga imágenes. Y hasta ahí, vamos a dejarle la pantera. Ahí está, guardar. Vamos a buscar otra. Vamos a ver. Vamos a buscar otra. O de algún otro personaje. Vamos a buscar una flor. Ok, aquí tenemos flores. Vamos a buscar una flor que nos guste. Una sencilla para que no recortemos tanto. Ah, mire, por ejemplo, un tulipán. Vamos a buscar tulipán. Ok, ahí tenemos tulipanes. Por ejemplo, esta imagen de aquí. ¿Vale? Vamos a buscar otra imagen de tulipán. Vamos a ver. Uno solito. Vamos a seleccionar este. Ok. Aquí tenemos un tulipán, lo guardamos. Ahorita van a darse cuenta para qué vamos a utilizar estas imágenes. Ok, entonces ya descargamos un dibujo y descargamos una fotografía. ¿Vale? Regresemos a nuestra aplicación. Ok, entonces de esta manera es como se muestra GIMP. Les decía yo, tiene diferentes herramientas. Pareciera que tiene una serie, tiene un catálogo enorme de opciones y es así, ¿vale? Porque pues obviamente la idea es que nos dé opciones profesionales para la edición de imágenes. Lo que vamos a hacer entonces es empezar a explorar qué tenemos por aquí, pero nos vamos a ayudar con algunas de las imágenes que hemos descargado. ¿Ok? Me voy entonces a mi carpeta de páginas y aquí tengo la carpeta de imágenes y con la carpeta de imágenes ahí tengo ya las dos que acabo de descargar. Puedo abrirlas arrastrándolas hacia el espacio de trabajo de GIMP y ahí ya quedó abierto, o puedo ir a mi menú de archivo y decirle abrir y empezar a buscar las imágenes en la ubicación donde yo las puse, ¿no? Páginas y luego imágenes y luego, por ejemplo, flor. ¿Ok? Entonces tengo varias opciones y los atajos también aquí ¿cómo se llama? De los teclados, en el teclado, perdón, también los puedo utilizar. Por ejemplo, para abrir imágenes, presionamos control y O al mismo tiempo y ya se abre la opción ahí de abrir. Muy bien. Regresamos entonces a la pantera rosa. Ahí tenemos nuestra caricatura y empezamos a ver las herramientas que tenemos en la parte superior izquierda. Todas estas son las herramientas que nos ayudan a modificar, a seleccionar y a gestionar, digamos, todas las características de la imagen. Y en la parte superior también tenemos las mismas opciones, pero con más elementos. Veremos, por ejemplo, la parte de filtros más adelantito. ¿Ok? Las primeras herramientas que nosotros vamos a encontrar son las herramientas de selección. ¿Ok? Vamos a ir revisando las más empleadas, las más comunes. ¿Ok? La que nosotros identificamos con ese cuadradito con bordes punteados es la selección en forma de rectángulo. Es decir, si yo arrastro el puntero del mouse apretando el botón, entonces dibujo un rectángulo sobre la imagen y todo lo que se encuentre dentro de ese rectángulo, ¿vale? Lo puedo modificar o seleccionar, es decir, toda esta parte ha quedado seleccionada.
Y una vez seleccionada yo puedo hacer lo que sea, por ejemplo, copiarla y pegarla en un nuevo archivo, ¿no? Ya saben que para copiar el modo abreviado es Control C, ¿ok? Así que yo puedo presionar Control C y puedo en esa misma lógica pegarlo, ¿no? Control V o desde mis menús, en este caso editar, pues digo copiar, aquí está la opción de copiar y de pegar. Si yo pego aquí mismo, observen del lado derecho, aquí, ¿vale? Este es ¿cómo se llama? El panel de capas. ¿A qué se refieren las capas? Pues hagan de cuenta que siguiendo, digamos, un modelo muy parecido al de las viejas animaciones, cuando se empezaba cuando empezaba el mundo de las caricaturas o de las películas de Disney, lo que hicieron fue en diferentes acetatos transparentes ir dibujando diferentes elementos de una animación, ¿sale? Hagan de cuenta entonces que este es como acetatos, ¿no? Cada acetato tiene un contenido, por ejemplo, la imagen original pues es un acetato solito, donde está todos los elementos del dibujo, pero puede ser que yo pueda descomponer o formar una imagen a partir de diferentes acetatos, de diferentes capas, ¿vale? Cuando yo copie este pedacito de la capa original y la pegué, entonces automáticamente mi aplicación dice, ah, bueno, hay una capa ahí flotante, ¿vale? Un acetato nuevo que está ahí pendiente, ¿no? Si tú quieres que esa capa se pegue, pues entonces le presionas aquí la imagen verdecita que aparece en ese mismo campo, ¿sale? Para pegar una nueva capa, ¿vale? Siempre debe estar seleccionada esa nueva capa y si yo le doy a aceptar, entonces observen cómo ya cambió la imagen o el logotipo de esa capa y ya me muestra el área que yo había seleccionado. ¿Eso qué implica? Pues que yo ya tengo dos copias de la imagen, pero una tiene un área más recortada que la otra, porque así yo lo definí, ¿vale? Observemos, selecciono la herramienta de mover, que son unas flechitas, ¿vale? Observen, aquí está la herramienta de mover. ¿Qué es lo que va a mover? Capas o selecciones. Ahí dice capas, selecciones u objetos. Si yo me posiciono sobre el objeto, ¿vale? La selección que acabo de pegar, entonces la puedo mover en cualquier dirección, ¿vale? Pero nada más me va a mostrar aquella parte de esa capa que esté delimitada por el tamaño de la imagen original, ¿vale? Entonces yo lo puedo mover fuera del área, digamos, de impresión y desaparece, ¿no? Pero el elemento sigue existiendo, ¿ok? Ahora bien, no confundirse, si yo tengo diferentes capas y quiero modificar alguna de estas, necesito seleccionarla aquí precisamente. Observen cómo se ve una como que más oscura que otra. Esta es la que está seleccionada. Si yo doy clic en la de abajo, ¿sale? En la imagen original, observen cómo esa ahora se ve más oscura. Y si yo paso otra vez la herramienta de selección, ¿sale? Empiezo a mover la capa que estaba en la parte inferior. ¿Ok? Para deshacer los cambios es como en cualquier aplicación, control Z, o voy aquí al menú de editar y le digo deshacer, ¿no? Todos los movimientos que yo hago, aquí los puedo ir rehaciendo o deshaciendo. ¿Ok? Ahora bien, puede ser que mientras yo esté trabajando, algunas de todas estas capas me estorban para ver, ¿no? O para tener el espacio para trabajar. ¿Ok? Entonces, puedo yo ocultarlas. Observen que aquí tiene un icono de un ojo. Y si yo lo presiono, ese ojo desaparece, ¿no? Quiere decir que esa capa que está seleccionada ya no es visible, ¿vale? Y sin ningún problema puedo seguir trabajando con las demás capas. En el momento que yo la necesite, le doy clic ahí y nuevamente es visible, ¿ok?
Y de la misma manera yo puedo bloquear la edición, ¿vale? Si yo doy un clic junto al ojito, ¿vale? Va a aparecer así como una especie de cadenita. Y eso implica que esa capa, se va a bloquear. Ya no veo que la bloquee, la pude mover sin problema. ¿Ok? Entonces puedo tanto ocultar como bloquear elementos, ¿vale? Y de la misma manera, así como agregué esa capa, pues yo la puedo eliminar, ¿vale? Acuérdense que para agregar nuevas capas, nuevos acetatos, aquí tengo la herramienta que dice nueva capa, ¿ok? Y también ahí tengo la opción para borrar la capa. Si yo no lo uso, si nada más una referencia, etcétera, etcétera, la elimino y queda nuevamente la capa original, ¿ok? Si yo quisiera, por ejemplo, agregar una nueva capa, pero no de una selección, sino distinta, por ejemplo, una capa transparente, acá me da las opciones, ¿ok? Acá me dice cómo se va a llamar la capa. Normalmente no le vamos poniendo aquí nombres, pero puede ser que alguien ya más con mayor tiempo para explorar todos estos, pues ya pueda y trabaje en diseño, a lo mejor le ponga nombres a las capas para ir definiendo bien a bien cómo se llaman, ¿no? Entonces acá nos da los diferentes modos en que yo puedo agregar una capa, ¿ok? Pero bueno, lo importante además del tamaño, observen que la capa que agrega es del mismo tamaño que la imagen. Lo importante está en el relleno de la capa, ¿ok? Puedo rellenar el nuevo acetato o capa que voy a agregar con diferentes contenidos. Por ejemplo, dice color de frente, color de fondo, blanco, transparente y un patrón, ¿ok? ¿A qué se refiere los colores frente y fondo? Si ustedes observan, cierro esto, si ustedes observan aquí, en nuestra herramienta hay unos recuadritos, ¿ok? El color de frente es el que se muestra superposicionado sobre el cuadro blanco, es decir, si yo selecciono un color distinto, el color de frente en este caso sería rojo, ¿ok? Y el color de fondo blanco. Digamos que estas nada más son referencias. ¿Cómo puedo seleccionar los colores dando doble clic, ya sea en el cuadro negro o en el cuadro blanco? ¿Ok? Si doy doble clic, ahí se abre la herramienta para seleccionar un color. Por ejemplo, yo quiero este verde, ¿vale? Le doy a aceptar. Ya queda fijo mi color. Si yo agrego una nueva capa y le digo quiero que el relleno sea el color de frente, le doy a aceptar y observen cómo lo que me agregó fue un nuevo acetato, una nueva capa, pero de ese color. Si yo agregara otra capa y le dijera quiero que lo rellenes con el color de fondo, pues el color de fondo en este caso es blanco y me pone un blanco y vienen las otras opciones, ¿no? Viene que lo rellene de blanco, ahí estaría por demás, y viene la transparencia. Es decir, esta capa es totalmente transparente y aunque aparece aquí, observen mi listado de capas, pues realmente no se ve nada, ¿vale? Entonces ahí he agregado varias capas, he podido agregar una nueva capa, he podido borrar capas. También las capas se pueden duplicar, ¿ok? Si yo doy clic ahí a una de las capas, que en este caso es de la pantera negra, o sea, donde está la imagen de mi foto, de mi dibujo, y le digo duplicar, pues automáticamente agarra tal y cual está esa capa y la clona. Vamos a borrarla. Y también la puedo anclar, es decir, no quiero que se mueva de posición. También puedo cambiar el orden de las capas. O sea, no es obligatorio que en ese orden se mantengan. Por ejemplo, quiero que la capa donde está mi dibujo esté encima de todas, entonces lo único que hago es arrastrarlas para ponerlo en el orden en que yo necesito. Observen, por ejemplo, que la capa superior es la transparente y la que le sigue es la de la pantera. ¿Ok? Si yo bajo los niveles, evidentemente ahí pues se mostrará ahora la capa que sigue a la transparente y así sucesivamente. ¿Ok?
Ya tenemos entonces, ya sabemos ahora más o menos qué son las capas y para qué nos sirven. Nos sirven para ir agregando elementos que van a ser independientes, van a estar juntos porque al final del día todos sumados van digamos que a conformar una imagen, pero los podemos trabajar de manera aislada o separada. Tenemos también las herramientas de selección, pero ya con formas de elipse, ¿ok? Es decir, por ejemplo, yo nada más quisiera seleccionar los ojos sin otro elemento. Bueno, pues puedo seleccionar ese elemento de la imagen y lo más cercano pues es la elipse, ¿no? Entonces ahí dibujo sobre el segmento de imagen que yo quisiera recortar y ahí he seleccionado. Puedo dar, por ejemplo, control C o ya saben, editar y copiar y pegarlo, ¿ok? Puedo pegarlo como una nueva capa o puedo pegarlo como una nueva imagen, es decir, no quiero que esté dentro de esta misma imagen, sino quiero que sea independiente, ¿vale? ¿Cómo le hago? Pues le digo, perdón, no es pegar en su lugar, es pegar como y nueva imagen, ¿vale? Y observen cómo ahora ahí esta imagen nada más contiene el recorte que yo haya hecho de alguna otra imagen, ¿vale? Como fue en este caso, recortarle un ojo ahí a la pantera rosa, ¿ok? Descarto los cambios. ¿Cómo le hago, por ejemplo, si quiero hacer una selección, pero un poco más fina, más cercana, si necesito acercarme a la imagen porque de lejos no me deja ver? Bueno, también necesitamos utilizar herramientas como, por ejemplo, el zoom. En la parte inferior de nuestro panel de trabajo tenemos una herramienta de zoom que nos muestra algunas, digamos, o algunos porcentajes ya por defecto. Si yo le selecciono al 100, pues se acerca más. Si yo le selecciono 200, se acerca todavía más. Y así sucesivamente. Observen que a esta cantidad de zoom ya se empiezan a notar esos puntitos que yo les decía, los píxeles. ¿Vale? Todos esos puntitos de colores se les conoce como píxeles. ¿Vale? Entonces, todo el conjunto por ejemplo, de píxeles que dibujan por ejemplo, la trompa de la pantera, son píxeles de este color, del color blanco. Los bordes, ¿sale? De esta imagen, la que estamos viendo, tiene un color un poquito más oscuro, tirándole ya al rosita, y observen cómo el conjunto de esos píxeles que nosotros vamos observando forman el borde de la trompita de la pantera, ¿no? Y luego finalmente se transforman en otro color, un poco más oscuro todavía, para que sea a lo mejor un efecto de sombreado, y luego ya toma otro color para que ya se vea, por ejemplo, como el cachetito de la pantera, ¿ok? Entonces decía yo, aquí tenemos todas las porcentajes de zoom, ¿vale? Pero no estamos amarrados de manos perdón, tenemos atajos, ¿no? Para hacer zoom sobre la imagen sin necesidad de ir a esta herramienta. ¿Cómo le hacemos? Pues utilizando el scroll del mouse, ¿ok? Para aquellos que no estén familiarizados con la palabra, el scroll es ese elemento en forma de rueda que se encuentra entre nuestros dos botones del mouse. Entre el botón derecho y el izquierdo, ahí se encuentra una ruedita que nosotros giramos y que, por ejemplo, cuando estamos en una página nos permite subir o bajar la imagen. Pues lo mismo, ocurre el mismo elemento lo podemos utilizar para allí, para hacer zoom, un acercamiento o un alejamiento, pero no basta nada más con girar el scroll, tenemos que presionar otra tecla, ¿sale? La tecla control, la que normalmente está en la mera orilla de el teclado. Yo la presiono y empiezo a mover el scroll hacia el frente, a rodar mi ruedita hacia el frente, y entonces la imagen hace un acercamiento. La empiezo a rodar hacia atrás y entonces el zoom se aleja. De esta manera es más sencillo que yo me vaya moviendo,
¿ok? Puede ser que el zoom que hice me lleva a una parte de la imagen que no quiero ver en este momento. ¿Cómo me puedo desplazar en la imagen para ver otras secciones de esta? Pues utilizando las barras de desplazamiento que están dentro de la ventana, sale de trabajo, ¿ok? Observen, muevo las barras de desplazamiento vertical y horizontal, o puedo presionar el botón derecho del mouse, mantenerlo apretado. Perdón, aquí no es así. Miren, aquí cambió. Aquí no es con botón derecho. Vamos a ver, déjame ver. No. Vamos a ver. Déjenme encontrar la tecla. ¿Dónde está la mano? Mano. Acá está la mano. Ah, miren, aquí ya cambió. Esto es borrar. ¿Dónde está la mano? Ya me movieron la mano. Mm, mm, mm. Acá está. Bueno, ya me movieron el comando. Les decía yo del zoom, ¿vale? Normalmente con la mano derecha uno podía arrastrar la imagen, pero ya cambiaron el comando. Pero, sin embargo, tenemos opción para desplazarnos todavía a través de toda la imagen. Si damos clic en la orilla del espacio de trabajo, observen que hay como una especie de flechita que dice navegar por la imagen. Si yo le doy clic ahí y presiono y mantengo presionado, observen que se dibuja un recuadrito donde está toda mi imagen completa y además aparecen unas flechitas que apuntan a todos lados. Yo la arrastro para ubicarme en la posición de la imagen donde yo quiero trabajar, ¿ok? Por ejemplo, quisiera la nariz, ahí lo ubico, quiero un ojo, arrastro hacia el ojo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos ahí, ya vimos Profe, también herramientas. se puede, o sea, también se puede presionando el scroll, nada más. Ah, Ya. mira, sí es cierto. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. También presionando el scroll movemos el puntero, la imagen, perdón, la posición en la imagen. Muy bien. Ahora vamos a una herramienta que es bastante utilizada, que es nuestra selección libre, y esta la podemos utilizar de diferentes maneras, y normalmente este tipo de herramientas junto con la varita mágica nos permiten llevar a cabo, por ejemplo, el recorte de imágenes. Vamos a ver primero la varita mágica, ¿vale? Igual la herramienta no se llama así, pero pues eso parece, ¿no? Tenemos una varita, un palito aquí con una estrellita en la punta, ¿ok? ¿Qué nos permite hacer esto? Pues una selección dependiendo del tipo de, ¿cómo se llama? De color sobre el cual demos clic, es decir, en base a algún, a filtros que nosotros configuramos acá, al umbral, eso quería referirme. En base al umbral de colores sobre el cual nosotros damos clic, pues hace una selección de eso, ¿ok? Nuevamente repetimos, por ejemplo, observen que mi imagen no está seleccionada, no tengo ningún área seleccionada. ¿Cómo identifico las áreas seleccionadas? Pues porque cuando están seleccionadas se muestran los bordes de la selección con un estilo punteado, pero además se están moviendo, ¿no? Ahí observemos cómo se ve la selección activa, ¿vale? Lo mismo pasa con la herramienta de selección de elipse, ¿no? Ahí está seleccionado un tramo de la imagen y los bordes de la selección se están moviendo. Para mí me indican de manera visual que esa selección es la selección activa, ¿ok? Para que yo pueda modificar algo de aquí necesito seleccionarlo, no puedo modificarlo nada más así, ¿ok? Damos un clic afuera y deshacemos la selección. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, la pura cara de la pantera, ¿vale? Tengo que dar clic
utilizando la herramienta de la varita mágica en un lugar que me permita seleccionar la mayor cantidad de superficie, pero, por ejemplo, que delimite, por ejemplo, la carita de la pantera, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que la pantera tiene un fondo rosa y está todo, digamos, muy parejito, el color es muy parejo, la imagen también es bastante tenue, bastante bien dibujadita, bien delimitada, entonces, este tipo de imagen, por ejemplo, ¿cómo se llama? En este tipo de imagen se facilita este tipo de selección. Tengo entonces aquí mi varita mágica seleccionada y doy clic, por ejemplo, en esta área. ¿Vale? Observemos que se han seleccionado todos los bordes casi de toda la carita de la pantera rosa. ¿Ok? Está ahí los bordes ahí activos. Observemos, por ejemplo, que aquí hay unas áreas que no se seleccionaron y eso es porque viene, digamos, el algoritmo de búsqueda de este color y llega el color negro y dice, ese ya no es color rosa o similares y entonces hasta ahí llega la selección y lo mismo pasa de este lado. Aunque tengamos colores rosas aquí, pues están delimitados por un área y por el borde de la imagen donde no permite llegar, digamos que al rastreo de la imagen. Podemos entonces nosotros agregar selección a ese elemento, ¿no? Vamos a dejar así tal cual lo hizo la varita mágica y vamos a darle control C para copiar la selección. ¿Ok? Vamos a darle control C. Oh, ya saben, editar y copiar. ¿Ok? Ya está copiada. Ahora quiero pegarla como una nueva imagen porque lo único que quiero es la pura cara de la pantera rosa. Entonces ya saben, editar, pegar como y le digo nueva imagen. Observen qué fue lo que seleccionó. Lo que seleccionó fue todo el contorno que no pertenece a la carita de la pantera rosa. ¿Vale? Ya voy más o menos, ya voy obteniendo lo que yo quiero, pero no exactamente, ¿no? Porque yo quiero lo otro que no seleccionó. ¿Cómo hago entonces? Lo único que tengo que hacer es invertir mi selección. ¿Sale? Está la selección activa y le digo aquí en seleccionar, invertir. Observen cómo sigue seleccionado otra vez el borde de la carita de la pantera rosa, pero ahora está seleccionado no donde yo di clic, sino todos los demás elementos que no fueron seleccionados. Así que si yo doy otra vez control C y voy a editar, pegar como y le digo nueva imagen, ahora sí me está seleccionando solamente la carita de la pantera rosa, que era de mi interés solamente. ¿Ok? Aún así, por ejemplo, mi selección no es tan fina, porque observen que aquí quedan elementos de color rosa entre los bigotes. ¿Puedo yo eliminarlos directamente? Pues sí, sí puedo. Pero vamos a hacerlo primero por selección, bonito, para que vean cómo agregamos elementos a la selección. Y luego utilizamos otras herramientas que también nos permitirían arreglar esta parte. ¿Ok? Observen también que hice zoom utilizando otra herramienta, la herramienta de zoom que está aquí. Para activar la herramienta de zoom, presiono la tecla que me dice, observen que hay muchos elementos de los que tenemos acá que tienen atajos de teclado. Esos atajos de teclado los van a ir memorizando conforme ustedes vayan utilizando la herramienta. Por ejemplo, para la selección de rectángulo, presiono la R. Para la selección de elipse, la E. ¿Vale? Para la selección libre, la F, etcétera, etcétera. Si yo quiero utilizar el zoom, presiono Z. ¿Ok? Presiono Z y a continuación selecciono de la imagen aquel segmento donde yo quiero hacer un acercamiento, ¿ok? Y hace el acercamiento, ¿vale? Muy bien, entonces dijimos que esta selección no nos servía. Descarto los cambios, regreso a la imagen de la pantalla rosa. Le doy control Z para, damos clic acá afuera para perder otra vez la selección. Nuevamente la varita mágica
Si yo doy clic aquí, selecciona todo el contorno de la pantera rosa, menos la cabeza. ¿Por qué no le doy clic adentro? ¿Por qué no le doy clic acá y se selecciona toda la carita? Porque recuerdan que el criterio es que va a seleccionar el color al que yo le di clic y un umbral de ese color, o sea, una variante de ese color en un porcentaje que está dado aquí, ¿sale? A mayor umbral, entonces va a seleccionar colores similares, pero en una proporción mucho mayor, ¿sale? Por ejemplo, si yo le diera umbral 50, observen ahora cómo va a funcionar. Se dan cuenta cómo ya la selección ya se hizo todavía más amplia, ya agregó dentro de la selección las orejitas, toda la parte interna de la imagen, a excepción de los ojos y las cejas, ¿no? Y la nariz. Entonces no conviene poner un umbral muy grande, porque entonces mi selección se amplía y obviamente pues ya pierdo, digamos que la definición que yo quiero. Entonces, esto pueden ustedes ir jugando con ello para ampliar o delimitar su selección de una manera más efectiva. ¿Ok? Ahí está la selección original. Y ahora vamos a agregar elementos a la selección. ¿Vale? Entonces, si yo quiero agregar elementos a mi selección, observen cómo así se muestra mi puntero de la varita mágica. Si yo presiono la tecla Shift, acuérdense que la tecla Shift es esa que tiene una flechita, es una tecla grande. Hay una tecla Shift que está justamente abajo de la tecla de Enter. Y hay una tecla Shift que está justo arriba de la tecla Control del lado izquierdo del teclado. Si yo la presiono, aparece un icono de más puntito a la varita mágica. Si yo la suelto, pues desaparece. ¿Vale? Si la vuelvo a presionar, aparece y así sucesivamente. Si yo quiero agregar más elementos a mi selección, la presiono y vuelvo a dar clic, pero ahora en el elemento donde quiero que vuelva a seleccionar. ¿Vale? Observen que ya incluí esta área que por la selección por defecto de la varita no se incluyó originalmente. Y hasta un área falta, esta área de acá, vuelvo a presionar Shift y ya agregué más elementos a mi selección. ¿Vale? Ya están ahí. Ahora sí, dijimos que necesitaba invertir mi selección para que solamente quedara seleccionada la pura cabeza de la pantera rosa. Puedo hacerlo yendo aquí al menú seleccionar y decirle invertir, o como dice precisamente su atajo, control I. Así que presiono control I y la selección se ha invertido. Copio la imagen, control C, y pego en una nueva imagen, control shift y V. ¿Ok? Y de esta manera hemos recortado la imagen y lo que se mantiene en la imagen es el área que nosotros necesitábamos. ¿Ok? Ya tenemos ahí la imagen solita, recortada. Nada más hemos utilizado puras herramientas de selección. Puede ser que ahora yo quiera darle un fondo, porque a lo mejor lo que estoy recordando es una imagen que voy a utilizar para un patrón en mi página o para un logotipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que quiero agregarle más elementos como un fondo. Ya hablamos entonces de que tenemos capas, ¿no? Yo puedo gestionar los elementos de mi imagen en capas. Así que agrego una nueva capa aquí y le digo, ¿sabes qué? Agrégame una tapa pero transparente. Ahí está mi capa transparente. ¿Cómo sé que son capas distintas y cómo sé que se agregó? Porque acá dice capa, ¿no? Aquí está mi capa transparente y aquí está mi capa pegada. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer en esa capa transparente? Pues muchas cosas. Por ejemplo, puedo rellenarla con algún patrón, con algún color, con alguna otra imagen, etcétera, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, quisiera darle o reutilizar una imagen, a lo mejor de un, ¿cómo se llama? A lo mejor de un patrón tipo vector aquí. Vamos a darle aquí wallpaper. Y vamos a decirle gray, o sea, gris. Ok, ahí tenemos un wallpaper. ¿Vale? Y yo lo que quiero, por ejemplo, es dejar mi pantera rosa sobre un fondo de este tipo. ¿Vale? Ubicamos nuevamente aquella imagen que yo quiera. A ver, vamos a darle uno tenue. Vamos a ponerle este. Uno de estos. Este es de muy buen tamaño. Este lo guardamos. Ok, aquí vamos a ponerle G1. Ya se descargó. Ok. Y ahora quiero agregar una capa donde esté precisamente esa imagen. Ya tengo mi capa ahí. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es arrastrar mi imagen hacia esa capa, ¿vale? Y ya la he agregado a mi proyecto, ¿vale? Observen que la capa es bastante grande, ¿no? Porque el tamaño de esta imagen era de 4 megapíxeles o un poquito más o menos, ¿vale? Y la capa original es apenas si llega a un megapíxel. Entonces puedo yo escalar esta imagen, es decir, hacerla más grande o más pequeña. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la herramienta de escalado. Observen, ahí está la herramienta de escalado. ¿Qué me permite hacer la herramienta de escalado? Pues cambiar el tamaño de las imágenes, en este caso de la capa más bien. Si yo la presiono y doy clic sobre la capa que quiero modificar, pues me daré cuenta que aparecen los elementos que normalmente se utilizan para cambiar o modificar las dimensiones. Si yo la empiezo a arrastrar, pues ahí empieza a decrecer la imagen, ¿vale? Del lado, en esta parte, en esta ventanita flotante, se muestran los tamaños de la imagen, ¿sale? En qué tamaño se va acomodando, cuál es la definición. Y observe que también tiene aquí una herramienta para mantener el tamaño, la proporción de la imagen. O quizás yo no quiero que se mantenga la proporción, quiero modificar el alto y el ancho, pero en manera distinta, ¿no? Una proporción distinta. Si no lo quiero así, pues simplemente lo dejo como estaba. Y también tenemos aquí distintas medidas para modificar, es decir, a lo mejor yo no quiero modificar por píxeles, quiero modificar por puntos, por picas o por porcentajes y lo puedo hacer, ¿no? A lo mejor yo digo, pues quiero que se modifique, que el tamaño sea 50%, ¿no? Y le digo 50, ¿vale? Y se mantiene esa proporción. Finalmente, esto que he hecho no quiere decir que ya sea la acción, digamos, que ya se haya realizado el escalado. Necesito confirmarlo. Así que le doy escalar y entonces empieza a trabajar la aplicación escalando la imagen. ¿Vale? Ya está escalada la imagen. Hago un acercamiento. Observen que se ve un poquito más el patrón. Puedo mover la imagen, como le hice al inicio, para ver a lo mejor alguna parte del patrón de la que me interesa que se observe más. O a lo mejor no me gustó el escalado y quiero hacerle todavía más pequeño. Por ejemplo, ahí vamos a escalar. Movemos la imagen a la posición que yo quiero que se acomode. Por ejemplo, aquí. Vamos a escalarlo un poquito más. Ahí está, perfecto. Escalar. ¿Vale? También tengo herramientas de alineación. ¿Vale? Por ejemplo, yo he movido mi capa. ¿Vale? A lo mejor aquí dijo, ya quedó alineado, pero si a lo mejor yo hago un zoom, me doy cuenta que hay partes de mi imagen que no he cubierto con esta capa, ¿no? Puedo alinear entonces mi capa, ¿sale? A la imagen dependiendo de la posición, ¿sale? Tenemos la herramienta de alineación. Selecciono la herramienta de alineación y selecciono la capa que quiero alinear. Observen que aquí se muestran pues todas las, digamos, las posiciones en las que se puede acomodar mi imagen. Y me dice aquí relativo a quién, ¿sale? Repetir, con respecto a quién, perdón.
¿vale? Con respecto a la imagen, o perdón, al objeto, o con respecto, por ejemplo, al área de impresión. ¿Ok? Si yo le doy con respecto al objeto, observen cuando yo doy clic aquí que esté alineado de manera vertical, pues, perdón, de manera horizontal, entonces la imagen que estaba pegada hasta la derecha, ¿sale? Se alinea de manera horizontal hacia el centro y también lo puedo alinear de manera vertical, ¿sale? Para que ocupe ahora sí la misma proporción de imagen de manera horizontal y vertical. Ya quedó alineado. Ahora, ¿qué sigue? Yo quiero ver aquí la cabecita de la pantera rosa, pero está hasta abajo. Pues como les decía yo, simple y sencillamente la arrastramos hasta la posición que yo quiero y ha quedado sin problema ahí ubicada. ¿Vale? Hemos cambiado entonces el fondo de la imagen por un patrón, ¿vale? Y ese patrón es el que se observa ahí en mi imagen, ¿vale? Tengo varias capas, la capa transparente no la usé, pero ahí puede mantenerse, no afecta en nada a mi imagen. ¿Qué pasa? Yo ya quiero a lo mejor, de a partir de esta, generar ya, digamos que una imagen final. Bueno, pues tengo varias opciones, ¿sale? Si yo quiero guardar este proyecto porque posiblemente más adelante quiero seguirlo modificando o a partir de este voy a generar, no sé, membretados, etcétera, etcétera, yo les recomiendo que guarden el proyecto, ¿sale? Le dan guardar, pero observen que el formato del proyecto es XCF, ¿ok? No es como tal una imagen, sino más bien un proyecto de edición. Y lo pueden guardar igualmente donde ustedes gusten. Aquí en mis páginas, donde están mis imágenes, y ahí guardo mi proyecto y le digo Pantera. Y ahí está. ¿Ok? Eso no quiere decir que en mi carpeta, ¿sale? Esté la imagen que yo acabo de construir. ¿Sale? Entonces, sí me sirve para editar las imágenes, pero eso no implica que cuando yo guarde el proyecto, automáticamente ya se creó la imagen. No. Necesito entonces exportar esta imagen. ¿Ok? Si yo le doy exportar, entonces sí voy a poder crear lo que yo quiera. Por ejemplo, quiero crear una imagen que se llame Pantera, ¿vale? Pero esa imagen que se llama Pantera quiero que sea JPG. Así que pongo el nombre tal cual, pantera.jpg, y le doy exportar. Me muestra aquí unos recuadritos, unas ventanas para configurar la calidad, por ejemplo, de la imagen, algún comentario de la imagen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Comúnmente vamos a dejar esto tal cual está. ¿Ok? Si yo le doy 100%, pues el tamaño de mi imagen se incrementa. Si yo le quito la calidad, pues la calidad de la imagen baja. ¿Ok? Entonces, normalmente nos sugiere 90 porque mantiene de manera general la calidad de la imagen y no se deforma ni pierde ¿cómo se dice? Calidad. Y observen, ahí tenemos nuestra imagen. ¿Ok? Si yo la abro aquí, sin ningún problema la voy a poder ver con la aplicación que yo quiera. Ahí tenemos nuestra imagen de la pantera rosa. ¿Ok? Esta es la original, la que editamos. Que a lo mejor no me sirve JPG, a lo mejor lo quiero como PNG. Bueno, pues le damos nuevamente exportar, ¿vale? Pero vamos a utilizar el atajo, ¿vale? El atajo de teclado para exportar. Le doy control E. Pero como previamente ya había guardado esta imagen, tengo que darle ahora a exportar como. Así que le vamos a dar control shift E para exportar la imagen como, ¿vale? Y ahora no quiero que sea JPG, quiero que sea PNG. Así que nada más cambio la extensión. Me vuelve a mostrar casi en todas las opciones, siempre me va a mostrar un recuadro para la configuración, la manera en cómo crea o con qué características crea las imágenes.
Mantenemos las mismas y le doy exportar. Y ya quedó, así que si yo voy aquí a mi carpetita de imágenes, páginas, imágenes. Observen que ya tengo dos imágenes similares. La diferencia es la extensión, el tipo de imagen. ¿Vale? Observen también que a pesar de que la imagen se ve igualita y que cambian el formato, hay una diferencia también que es sustancial. Y esa es el peso de la imagen. Una imagen de tipo PNG siempre va a pesar más que una imagen JPG. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el espectro de colores que maneja un JPG es menor al de un PNG. ¿Ok? Eso es por un lado. Y por el otro lado, pues porque podemos encontrar imágenes del siguiente tipo. Es decir, por ejemplo, quito mi capa de fondo, quito mi capa transparente y ahora tengo una imagen con fondos transparentes y lo vuelvo a exportar. Acuérdense, control shift y E o irse a archivo, exportar como, y ahora tengo la cabeza de la pantera rosa pero un fondo transparente. Así que le doy a exportar. Ok. Y observen cómo ahora aquí vuelvo a tener la misma imagen, pero esta imagen, la transparente, no tiene fondo. Y que si yo la abro o yo la utilizo en cualquier documento HTML, esta imagen va a tener un fondo transparente. Todo lo que esté de fondo pues se va a ver entre los espacios irregulares de la imagen. ¿Okay? Tengo entonces varias maneras de generar imágenes y pues también no son los únicos formatos que yo conozco para crear imágenes. También puedo formar o crear imágenes con extensión GIF. ¿Vale? No hay problema, está bien. ¿Vale? Y también puedo crear imágenes de tipo icono. ¿Vale? Imágenes de tipo icono que son todavía más pequeñas. ¿Ok? Si ustedes observan, todas las imágenes que hemos creado tienen el mismo tamaño, ¿no? 917 por 628. ¿Es posible cambiar ese tamaño? Sí, sí es posible cambiar el tamaño. Para eso necesito cambiar el tamaño de mi, ¿cómo se llama? De mi lienzo. ¿Ok? El tamaño del lienzo se refiere al tamaño de la capa donde va a estar incluida mi imagen. Si yo cambio aquí tamaño del lienzo y le digo, yo quiero que mi lienzo tenga 2000 píxeles por 2000 píxeles, entonces observen cómo ha cambiado el tamaño de la capa de trabajo. ¿Vale? O puedo también directamente escalar todas las capas y decirle cambiar el tamaño de la impresión o de la escala. ¿Ok? Depende de lo que yo quiera. También podemos aplanar las imágenes. ¿Qué es aplanar la imagen? Pues combinar todas las capas. ¿Vale? Le digo aplanar imagen y vean cómo todas las capas que existían acá se vuelven una sola, es decir, se fusionaron todas las capas y ahora esta es una sola capa con todos los elementos que previamente teníamos. Puedo deshacer los cambios para nuevamente tener toda mi disposición de capas. Vamos a ver la otra herramienta de selección rápidamente antes de que terminemos. La otra herramienta de selección es a mano alzada, es decir, yo puedo empezar aquí presionando el botón del mouse, empezar a seleccionar todo el espacio que yo quiera, observen. ¿Ok? Y ahí es seleccionado y lo mismo, ¿no? Control I, selecciono la mala flor, control C y control V. ¿Vale? ¿Cómo se ve?
pues todo mal recortado, ¿no? Efectivamente, todo mal recortado. La selección utilizando la varita en este tipo de imagen es todavía más difícil porque si ustedes se dan cuenta, la manera en que cómo se ven los fondos, pues no es un color sólido, ¿no? Hay diferentes tonos de colores, lo mismo que las hojas, la flor tiene sombras, etcétera, etcétera. Observen cómo trato de hacer la selección con la varita mágica y selecciona de manera bastante irregular el contenido, ¿no? Se ven como manchas, ¿no? Y eso es por lo que ya habíamos dicho, ¿no? El color de fondo es irregular, no es sólido. Si yo subiera el umbral, pues entonces igual y podríamos seleccionar mayor cantidad de elementos, pero ahora observen que ya seleccionó casi todo y solamente lo rojito, esto de acá se mantuvo sin seleccionar. ¿Cómo entonces hago, por ejemplo, o realizo un trabajo similar al que hice con la pantera? Ah, pues en esos casos utilizamos la herramienta de selección libre, ¿vale? Pero ya vimos que arrastrando el puntero, pues está más que en chino, ¿no? Necesitaría yo tener un pulso, pero vaya. Muy bueno, entonces vamos a hacer la selección, pero utilizando la herramienta de zoom y nuestra herramienta libre. ¿Cómo puedo ir seleccionando? Pues simple y sencillamente voy dando clics en los puntos que van a ser parte de mi selección. Necesitamos dar muchos puntos, ¿vale? Porque de esta manera los bordes que yo voy o que se van a notar de mi selección no van a ser tan marcados, ¿vale? Voy seleccionando, arrastro mi imagen hacia abajo, nuevamente vamos aquí seleccionando, ¿ok? Este tipo de selección pues evidentemente lleva mucho más tiempo, es un trabajo más detallado, pero las herramientas que nos brinda GIMP nos permiten darle un acabado, digamos que más fino a las selecciones. ¿Ok? ¿Se ven ahí? Vamos a seleccionar hasta acá, luego vamos a agarrarle un pedacito de tallo. ¿Ok? Vamos hasta aquí. Y vamos hasta arriba. ¿Ok? En acaso termino de seleccionar todo el botón de la hoja. ¿Ok? Y observen que cuando yo ya me voy acercando al borde inicial de mi selección se van iluminando los puntos, ¿vale? De la selección. ¿Esto por qué lo hace? Pues porque me está diciendo cierra la selección en uno de estos puntos. Ahí está ya mi selección. ¿Vale? ¿Vale? Y un control C, un control V. Y observen que ahí tengo mi flor recortada. ¿Vale? ¿Vale? Ya no se ve tan feito como habíamos hecho la primera vez. De donde iba aquí dibujando el borde, así confiando en mi pulso. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve la herramienta de selección libre para hacer, como su nombre lo indica, ir seleccionando elementos de nuestra imagen, pero por ejemplo que tienen bordes irregulares o que están insertos dentro de áreas que que tienen colores de fondo irregulares, que no son sólidos, que tienen patrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con este tipo de herramientas de selección, pues ya podemos ir recortando imágenes para darles algún tratamiento. Y rápidamente, pues les comento aquí otras herramientas. Agregamos otra capa transparente y les digo, quiero meterle un texto. Así que selecciono la herramienta de texto.
Selecciono el color del texto. Ahora, por ejemplo, quiero que sea un color azul. Por aquí así como naranjita. Selecciono mi fuente, perdón. ¿Vale? Las fuentes que muestras aquí son las fuentes que están instaladas en mi equipo, ¿no? Aquí dibujo un cuadrito, ¿vale? Y empiezo a escribir mi texto, ¿vale? Si no me gusta cómo queda, puedo modificarlo aquí en color o en tamaño, ¿vale? Y ya quedó ahí. Y ya quedó ahí mi texto. Observen que cuando agregué el texto, también automáticamente se agregó una nueva capa, ¿vale? Pues tenemos tanto una capa transparente como texto. Por ejemplo, en la capa transparente quiero meter un degradado, un fondo degradado. Acá tengo mi herramienta de degradado. ¿Cómo sirve la herramienta de degradado? Pues le da color a la capa que yo tengo, ¿sale? Con la combinación de colores que yo veo aquí, ¿sale? Frente y fondo. Pero no solamente hace ese tipo de degradados, aquí en esta opción tengo todas las maneras en que puedo agregar esos degradados, ¿ok? Por ejemplo, quiero un degradado del frente al fondo y me muestra aquí, por ejemplo, porcentajes, así como este, ¿vale? Indico yo, doy clic donde quiero empezar mi degradado y lo suelto donde quiero terminar el degradado. Observen también que no solamente es vertical, puedo hacerlo en el ángulo que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, así, ¿vale? Ya lo tengo ahí listo. O puede ser que me guste un degradado de un frente sólido a uno transparente, ¿vale? Así que ahí tengo también el efecto del fondo de frente y que va hacia un transparente, ¿ok? Vamos a dejarle el que va de transparente hacia blanco y le vamos a dejar así, ¿vale? Quiero que la flor esté encima, ahí está. Y ahora quiero que la flor, o sea, la palabra flor, tenga, por ejemplo, una sombra. Vamos entonces a herramientas, a los filtros y le digo, quiero sombra. Todos estos filtros que aparecen acá son efectos, ¿vale? Que nosotros les podemos dar a cualquier elemento o cualquier objeto de nuestra imagen. Entonces le digo, quiero sombra. Vamos a ver, sombra. Así, a ver qué pasa. Vamos a ver. Darle a aceptar. Perdón, aceptar. No, este filtro no hizo gran cosa. Fue muy tenue. Vamos a ponerle aquí. Sombra, 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 sombra. Vamos a ponerle sombra alargada. Esta estuvo muy fea. Vamos a ponerle. Vamos a ver si encuentro la sombra adecuada. ¿Qué es esta? Pues observen que ya le agregó un elemento de sombra. Aquí se trata también, al igual que en HTML, ir jugando con los valores para que alcancemos, digamos que el término que nosotros deseamos. Vamos a agregarle el desplazamiento, está bien. El radio de desenfoque es el que no. Vamos a reducirlo. 5, vamos a ver. Observen que ella le agregó un efecto de sombra. ¿Vale? Pero observen también que el efecto de sombra también es una capa, es decir, si yo no quiero esa sombra por alguna cuestión, pues la puedo ocultar o la puedo eliminar como yo quiera, ¿vale?
Entonces, cualquier cosa que nosotros vamos agregando o creando dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra imagen, cada uno de ellos normalmente va a ser un elemento, una nueva capa, para que nosotros podamos trabajarlo de esa manera, digamos, aislada, ¿vale?